Judas, versículo del 15 a 17 al 25. Dice así: Pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Pues os decían, en el tiempo final habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesús el Mesías, nuestro Señor, para vida eterna. Tened misericordia con algunos que vacilan, a otros salvad, arrebatándose del fuego, de otro tener compasión, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. La gran muralla china fue traspasada 3 veces, y las 3 veces fue por sobornos a los defensores. Por muy fuerte que sea una muralla, una defensa es tan bueno como sus defensores. Asimismo pasa con la fe. Debemos desenmascarar y enfrentar a los falsos maestros dentro de la iglesia para defenderla. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículos 10 dice así: Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estar, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espalda del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él, como debo hablar. Solo cuando llevamos la armadura de Dios, podemos vencer las acechanzas del diablo. Solo cuando llevamos la armadura de Dios, podemos vencer las acechanzas del diablo. Todos podemos tambalearnos. Tambalearnos es el primer paso a la duda. Por eso Judas, en el final de la carta, nos enseña 4 maneras de protegernos. Judas nos enseña 4 maneras de conservarnos con convicción de la fe para vencer a los falsos profetas y maestros. Hoy, primera manera es recordar la palabra de Dios. Judas, versículo del 17, dice: pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Acordaos de las palabras. En el principio de la creación del universo, Satanás atacó la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que toda bestia del campo de Yahvé Elohim había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Elohim ha dicho? No comáis de ningún árbol de huerto. Satanás, tú eres la palabra de Dios para engañarnos. Si no conocemos bien la palabra de Dios, estamos expuestos a sus mentiras. Por eso, los cristianos debemos ser expertos de la palabra de Dios. Satanás siempre tuerce la palabra de Dios para engañarnos. Por eso los cristianos debemos ser expertos de la palabra de Dios. Este es el motivo por el que tenemos que leer y meditar cada día en la palabra de Dios. Cuando empezamos a dudar de la palabra de Dios, empieza el ataque del Satanás. Satanás no puede vencernos si tenemos plena convicción en la palabra de Dios. Nunca. Repetimos, Satanás no puede vencernos si tenemos plena convicción de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el arma
que nos permite discernir las mentiras de Satanás. Como los falsos maestros y profetas no tienen la verdad de la palabra de Dios, no pueden enseñarla. Isaías capítulo 8, versículo del 20 al 22. Isaías capítulo 8, versículos del 20 al 22. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice así: a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esta palabra es, porque no les ha amanecido. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y sucederá que, teniendo hambre, se indignarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Alzarán la vista y mirarán la tierra, y he ahí tribulación y tinieblas, angustia y oscuridad. Serán sumidos en la oscuridad. Primera, vamos a enterar versículo 17 de Judas. Pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles del Jesús el Mesías, nuestro Señor. De todos los seguidores de Jesús, solo había 12 apóstoles. Los apóstoles son seguidores de Jesús que recibieron autoridad para enseñar la palabra de Dios. Los apóstoles tienen que ser seguidores de Jesús, que fueron testimonios de los 3 años que estuvo predicando hasta su muerte y resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice así: es necesario que a los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Los apóstoles estuvieron siempre con él y fueron enviados a todos los rincones del mundo. Desde entonces fueron apareciendo falsos maestros y profetas. Desde el nacimiento de la iglesia hasta ahora, no ha habido un solo momento donde no los haya. Satanás trabaja incesantemente para destruir la iglesia. Los falsos maestros y profetas manipulan y falsifican las cartas de los apóstoles y las presentan como verdaderas. Para combatir a los falsos profetas y maestros, los líderes de la iglesia han edificado la sana doctrina de Dios. La sana doctrina es la respuesta a las mentiras de los falsos profetas y maestros. Muchos han muerto por causa de esta sana doctrina y debemos tenerlos en mente. Debemos darnos cuenta de que la sana doctrina nos llega a nosotros a través de una historia muy sangrienta
y no tomarla a la ligera. Repetimos, para combatir a los falsos profetas y maestros, los líderes de las iglesias han edificado la sana doctrina de Dios. La sana doctrina es la respuesta a las mentiras de los falsos profetas y maestros. Muchos han muerto por causa de esta sana doctrina y debemos tenerlos en mente. Debemos darnos cuenta de que la sana doctrina nos llega a nosotros a través de una historia muy sangrienta y no tomarla a la ligera. Cualquiera que enseñe el amor de Dios y no enseña la justicia de Dios es un falso profeta y maestro. Repetimos, cualquiera que enseñe el amor de Dios y no enseñe la justicia de Dios es un falso profeta y maestro. Hoy en día, amor de Dios. Todo el mundo dice amor de Dios. No dice la pecado. No dice la cruz, derramamientos de sangre de Jesucristo. Aquel que enseña el amor de Dios sin la justicia de Dios enseña que todo el mundo irá a los cielos y que nadie será castigado al infierno. Solamente enseña el amor de Dios. Ellos, ¿qué significa? Todo el mundo irá a los cielos. ¿Por qué? Dios es amor. Un rebelde no se puede entrar a los cielos. Dios no es amor. Que nadie será castigado al infierno. ¿Por qué? Dios es amor. Dios bendice a nosotros, por eso nosotros ricos, como quiera bienestar, es todo mentira. Cualquiera que enseñe estas cosas es un falso maestro y profeta. En las primicias de la iglesia no existía la Biblia como ahora y se distinguía la verdad de la mentira según si la palabra procedía de un apóstol o no. Más adelante se recopiaron las cartas de los apóstoles y se creó el Nuevo Testamento. En la iglesia de Roma, las autoridades son, primero viene Dios, después la iglesia y por último la Biblia. Esto es así porque la iglesia romana considera que escogió la palabra de Dios y que se aceptaba. Pero en la iglesia reformada, las autoridades son, primero viene Dios, después la Biblia y por último la iglesia. La iglesia no se puede decidir la Biblia según su iglesia. Esto es porque la iglesia reformada no considera que escogiera la palabra de Dios, sino que ésta fue dada por Dios y solamente la confirmó. Por eso el Papa dijo el año pasado,
que la Biblia se estaba quedando anticuada y por eso ellos ahora cambiar la Biblia moderna, Biblia hecha buena, dice. Judas repite muchas de las enseñanzas de las demás cartas de los apóstoles. Judas repite muchas de las enseñanzas de las demás cartas de los apóstoles. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reputación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. La Biblia dice perfectos, completos. No necesitan nuevos. Lo que quitan o añaden texto en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, son sectas. Todas las enseñanzas tienen que ser comparadas con la Biblia para comprobar su veracidad. Ahora vamos, versículo 18. Dice así: pues os decían, en el tiempo final habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Los apóstoles advirtieron de que vendrían los falsos profetas y maestros. Judas nos lo advierte aquí. Pedro nos lo advierte en la carta segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Dice así: ciertamente ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, cosas por las cuales el mundo de entonces pereció inundado por agua. Pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y versículo 17-18. Segunda Pedro, capítulo 3, y versículo 17 dice así: así que vuestros amados, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestras firmes, arrastrados por el error de los libertinos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. A Él sea la gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. También Pablo nos lo advierte en la carta primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. Y en la carta segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice así: y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apartate de ellos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos, porque de estos son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Apóstol Juan también nos lo advierte en la carta primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Mesías ha venido en carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios, y este es el de Anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, pues
mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso, conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El motivo por el cual los falsos profetas y maestros no tienen la palabra de Dios es porque andan según sus propios concupiscencias, porque viven según la carne. La palabra de Dios dice claramente que sus modos de vida no son adecuados. Podemos saber la verdad de la palabra de Dios si vivimos según la palabra de Dios. Repetimos, la palabra de Dios dice claramente que sus modos de vida no son adecuados. Podemos saber la verdad de la palabra de Dios si vivimos según la palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículos 17 y 18 dice así: si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es veraz y en él no hay injusticia. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es veraz y en él no hay injusticia. Vamos a Judas, versículos 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Los falsos profetas y maestros quieren desviar a la iglesia por falsos caminos. Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 35. Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 35. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 35. Versículo 28 dice así: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y del entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día,
no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues Él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Los falsos maestros y profetas afirman tener una verdad mejor a la palabra de Dios. Afirman haber visto a Dios y de haber escuchado la voz de Dios en directo y de tener una palabra nueva. No solo estaban durante la primicia de la iglesia, sino que hoy en día también se encuentran por todos lados. Repetimos, los falsos maestros y profetas afirman tener una verdad mejor a la palabra de Dios. Afirman haber visto a Dios y de haber escuchado la voz de Dios en directo y de tener una palabra nueva, dice. No solo estaban durante la primicia de la iglesia, sino que hoy en día también se encuentran por todos lados. Por internet se pueden encontrar a millones de ellos. Hacen tropezar a las iglesias e incluso las llegan a engañar. Pablo nos lo describe en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 16. Primero de Corintios capítulo 2, versículo 10 dice así: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá?
pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Una de las tragedias de hoy en día, entre los que afirman, creen en Dios, es no poder discernir entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Repetimos, hoy en día, entre los que afirman, creen en Dios, es no poder discernir entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. El espíritu del hombre es el pensamiento de la carne. El pensamiento de la carne es muerte. El pensamiento del espíritu es vida y paz. El espíritu del hombre solo piensa en maneras de llegar al infierno. El Espíritu de Dios solo piensa en maneras de salvarnos. Levíticos capítulos 10, versículo 1 y 2. Levíticos capítulo 10, versículo 1 dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Yahvé fuego extraño que él nunca les mandó. Y de la presencia de Yahvé salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Yahvé. Así como el fuego extraño que leemos en Levíticos, hoy en día encontramos muchos fuegos extraños en la iglesia. Nuestro deber es quitarlos de la iglesia. Repetimos, así como el fuego extraño que leemos en Levíticos hoy en día, encontramos muchos fuegos extraños en la iglesia. Nuestro deber es quitarlos de la iglesia. Podemos discernir entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios por la palabra de Dios. Podemos discernir entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. También lo podemos discernir por el Espíritu que nos
día. Romanos capítulo 8, versículo del 12 al 16. Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 12 dice así: así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu del hombre adora al hombre y se mueve por codicia de la carne, y la codicia de los ojos, y la soberbia de la carne. El Espíritu de Dios, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, y nos transforma a la imagen de Cristo. Repetimos, el espíritu del hombre adora al hombre y se mueve por codicia de la carne y la codicia de los ojos y la soberbia de la carne. Pero el Espíritu de Dios glorifica a Dios y gozar de Él para siempre. Y nos transforma a la imagen de Cristo. Vamos a terminar el estudio. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.